Vamos a tratar el tema de la educabilidad. Para hablar sobre educabilidad, pues tenemos que tener claros unos conceptos básicos, y debemos abordar el concepto de la posibilidad, de la necesidad, de las condiciones y de los límites de los procesos educativos, donde nos encontramos con dos elementos que tienen uno de ellos la capacidad de influenciar y el otro la capacidad de ser influenciado. Esta es la posibilidad de transformación. Esto es lo que en filosofía de la educación se llama educabilidad. A Herbart se le debe el término de educabilidad porque es un concepto fundamentalmente de la pedagogía, y es la educabilidad del alumno, donde se puede llegar a una ductilidad y a una plasticidad. La educabilidad pues es una categoría humana, es un modo esencial del hombre que le hace capaz del perfeccionamiento y llegar a ser lo que es. Radica en la posibilidad que tiene el hombre de formarse porque se hace. Es un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicado del hombre porque supone en él un cambio demasiado intencional. La educabilidad tiene su flexibilidad ya que le permite aprender a ser el único, irrepetible y lo que se proponga. Se interesa por el hombre, el uno y lo único. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse en múltiples opciones y se vale de mecanismos de aperturas del ámbito del saber, pero también del ámbito relacional, personal. El hombre puede crear y escribir una cultura, nos hablaba Fermoso. Muchos autores dicen que la educabilidad tiene una dimensión psicobiológica del hombre. Es un ser de aprendizajes, es muy dinámico, que supone de adaptación al medio ambiente. Asimila las influencias estimulativas y las vivencias que lo enriquecen. De ahí que también nos valemos de la psicología para hablar de una capacidad y potencia del hombre abierto a cosas, a apertura óntica. Pero también los límites de la educabilidad hay que hablarlos porque hay un principio, hay un límite de la educación, porque hay unas fronteras humanas y hay que asumirlas y desarrollarlas. Ellas se interrelacionan y se definen y definen el espacio de la educabilidad. Tal es el caso de lo biopsíquico, de lo social y de lo espiritual, porque existen unas limitaciones existenciales, de corporeidad, y es ahí donde pues de verdad debemos ser conscientes que la espiritualidad es la base de la educabilidad, pero también la corporeidad es la base de sus limitaciones. Perfectibilidad de verdad entendida como el hombre que ni es plenitud de ser, y corporeidad como una materia en el hombre. El hombre es educable porque comienza su vida lleno de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente. En el proceso de la vida uno va encontrando estas realidades pues que se hacen parte de la condición humana, y uno va viendo los deterioros que hay. Pero también vamos a ver unos límites de la educabilidad desde tres perspectivas importantes a tratar, porque estas tres opinan que todo el desarrollo personal depende de lo hereditario y lo congénito, lo ambiental y la herencia y medio social. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Primero es importante entenderlo y es el de la herencia, es el pesimismo pedagógico como un medio social que determina el tipo del desarrollo del individuo, la constitución congénita del individuo que se haya inscrita, toda su evolución personal, el origen natural de la delincuencia, el benévolo o maligno es algo innato, inmutable en la persona. Defendido por la corriente genetista del siglo XX, se afirma que la educabilidad es nula. Nada o poco se puede modificar, es determinada por la genética. Es un esfuerzo desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El segundo es el ambiente. Este optimismo pedagógico nos habla que en la formación de la personalidad intervienen las causas ambientales que obran decisivamente. Por ejemplo, la sociológica. El grupo social ejerce una fuerza moldeadora en el individuo. Se configura el individuo según
el grupo. El hombre concreto no tiene ni mérito ni culpa de sus actos, nos dice Owen. El marxismo habla por su parte de que el hombre es un simple producto de las relaciones sociales. La sociedad nos hace personas y la naturaleza individuos. Es ahí donde nosotros vamos recibiendo todo externamente. Y la tercera y última, pues que es la herencia y el ambiente, que tiene un optimismo moderado. Es sorda al genetismo y al ambientalismo, pero nos presenta una interacción entre lo genético y lo ambiental. Es la más legítima explicación del desarrollo humano. Ambos pueden permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad. La intervención educativa aquí se convierte en oportuna y necesaria. Pero también vamos a dar un paso más allá y son las limitaciones generales de la educabilidad, que no dejan de ser también tema fácil, ¿no? Que se nos hablan de los condicionamientos de la capacidad humana del desarrollo, la naturaleza del hombre y la naturaleza de la intervención educativa. Hay unas limitaciones de la educabilidad en el ser humano. Hartman nos hablaba de un fondo irracional de la educabilidad por las contradicciones. Hay un determinismo por la libertad, pero también una posición por la naturaleza y la cultura, límites por la individualidad y las circunstancias. También unas limitaciones derivadas de la intervención técnica, donde nosotros nos damos cuenta que las limitaciones educativas provienen de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. Tienen limitaciones cuantitativas. El educador no ofrece al educando algo absoluto. El hombre es algo inacabado. Las características de la educabilidad pues, nos hablan de 4 perspectivas: lo personal, lo intencional, lo dinámico y necesario. Lo personal como una exigencia individual e irrenunciable. La educabilidad es un derecho más que adquirir conocimientos. Es intencional porque es autodirigido. El ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero sufre influencias heterónomas. Es dinámica porque tiene y supone una actividad y tiene libertad y autoridad y no es encerrado en su egoísmo individual. Lo que le rodea le influye en la constitución. Es necesaria como autorrealización porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades. Por eso, de verdad que a manera de conclusión personal, pues podemos decir que la educabilidad se refiere a la capacidad del hombre para ser educado porque tiene la capacidad de racionalizar, es capaz de perfeccionar, de llegar a ser lo que es, se hace, capacidad de recibir influencia. De ahí que se produce y construye conocimiento porque es capaz de transformar, influye y es influido. De esta manera es capaz de comunicarse. Sin embargo, desde las perspectivas hereditarias y congénitas, ambientales, la herencia y el medio social, estas 3 a mi modo de ver es la que más explican el desarrollo humano, porque creo que algo se tiene de todo y no es que no exista flexibilidad y oportunidad de cambio, pero lo hereditario tiene su carga, el ambiente y la sociedad también aportan, de que surge nuestra capacidad para aprender y todos los factores que nos rodean aportan, no me determinan, no me condicionan porque soy libre, pero sin lugar a dudas sí ejercen su fuerza. Por eso el ser humano es capaz de educarse interactuando con otros seres humanos y por esto la educabilidad como derecho es importante para lograr sociedades más equilibradas y de oportunidades.